Lo primero, vamos a partir siempre distribuyendo entre los modos, entre los menús, ¿cierto? Vamos a partir en el menú de configuración entre los elementos del sistema. Vamos a ir al grupo de colaboradores. Por ahí a lo mejor, por conocimiento general, ese menú en particular no les sonaba. Es nuevo, por eso no les sonaba. A partir de esta versión, entonces, ahora tenemos ese menú en particular, esta función nueva, ¿cierto? Vamos a ver de qué se trata. Entonces, en este grupo de colaboradores, ahora que se incorpora esta opción, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo funciona? Para crear un grupo de colaboradores se puede formar mediante la elección, ¿cierto? Y selección tanto de colaboradores como también podría ser a partir de filtros, ¿sí? Entonces, este va a ser un agrupador que nos va a permitir ir uniendo colaboradores manualmente o también puede ser en combinación con los filtros. ¿Para qué me sirve? Porque así entonces puedo trabajar directamente estos grupos en la selección de cualquier reporte. Por lo tanto, ahora tenemos un poquito más amplio, lo que a lo mejor decíamos, ¿qué pasa si hago un filtro y pongo este dato, pero también necesito este otro filtro o este otro dato? O de repente las informaciones no podían cuadrar con la cantidad de colaboradores que necesitamos. Ahora ya viene esta forma también de agrupar a los colaboradores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se crea? Directamente al indicar que vamos a crear el grupo, ponemos el nombre, lo creamos, ¿cierto? Lo identificamos, y luego tenemos dos opciones: selección de colaboradores o selección de filtro. Obviamente los colaboradores yo selecciono a quienes quiero, ¿cierto? Y si hay filtros, puedo entonces también seleccionar algún filtro en particular. ¿Ok? ¿Listo? Una vez que está creado el grupo, que está creado esta opción, también puedo entrar al detalle de algún grupo en particular y complementarlo. Puedo ir quitando colaboradores o agregando colaboradores. Puedo agregar además, si le dije de colaboradores, a lo mejor quiero agregar también un filtro. También puede ser. Y puedo hacer una combinatoria con todo esto. Lo importante es que, en el fondo, este grupo mencionado traiga a todos los colaboradores que ustedes necesitan, ¿cierto? Si tienen particularidades distintas, bueno, mejor va a ser entonces irlo llamando, por ejemplo, de a uno, y así podemos tener este agrupador. ¿Para qué me sirve? Porque efectivamente, por ejemplo, en uno de los informes, así como el resumen del proceso, en la opción donde dice tipo de selección y donde decíamos todos los empleados, ¿cierto? Cuando elegíamos cada uno de ellos, un filtro, o ahora viene también el grupo de colaboradores. De esa forma, por ejemplo, si yo constantemente decía empleado y empezaba a llamar a Pedro, Juan, Tomás, Margarita, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora voy a poder llamarlos definitivamente desde el grupo, más rápido, más ágil, más dinámico, todo más inmediato. ¿Se fijan? Práctico, ¿cierto? Seguimos. Bien, ahí está entonces la selección. Inclusive puede ser un grupo y más, ¿ya? Si tengo dos grupos, a lo mejor eran los dos grupos los que yo quería. También puede ser. ¿Se fijan? Ahí está entonces todas las posibilidades con que podemos ir haciendo las combinatorias de esta información. Lo importante es que saquemos el informe con los datos que necesitamos, ¿cierto? ¿Ya? Sigamos entonces. Nos vamos a quedar en la misma configuración, pero esta vez nos vamos a mover un poquitito. En los mismos elementos del sistema nos vamos a mover un poquito hacia abajo y nos vamos a quedar en las plantillas. ¿De acuerdo? Las plantillas. Vamos a ir a ver qué pasa con las plantillas. En las plantillas vamos a agregar un concepto particular. Esto es un dato para aquellas empresas, ¿cierto? Todas empresas que son micro o pequeñas empresas que se encuentran con la ley 21.227, ¿cierto? De la protección del empleo, que se eximen del pago de AFP, ¿cierto? Para esas empresas está entonces este concepto que se llama ley número 21354, que exime AFP suspensión laboral. Así se llama el concepto, directamente lo asociamos en la plantilla, ¿cierto? De esta forma, al asociarlo en la plantilla, recuerden poner que el periodo de pago es permanente, ¿cierto? Al asociarlo a la plantilla, vamos a tener esta asignación para todos los colaboradores de una vez y no estamos asignando este concepto particular en cada uno de ellos. Recuerden que al hablar entonces de este concepto, claramente en el pago de AFP va a aparecer ahí el 0, porque precisamente eso es lo que buscamos, que exima de hacer el pago. ¿Ya? ¿Ok?
Entonces, para alguno de ustedes que tenga justamente esta particularidad, bueno, ahora ya podemos agregar este concepto. La recomendación es agregarlo en la plantilla general o grupal para que así entonces se haga solamente una asignación y afecta a todos los colaboradores de la empresa. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos. Vienen muchas sorpresas. Seguimos en la misma configuración, pero ahora nos vamos a mover un poquitito hacia el registro de importación. El registro de importación está dentro de la administración, ¿cierto? ¿Saben para qué sirve el registro de importación? Como su nombre bien lo indica, va quedando guardadito el registro de cada una de las importaciones que vayamos haciendo, ¿sí? Estas particularidades, ¿cierto? Van quedando registradas y por lo tanto va diciendo cuál es el usuario, ¿cierto? Que hizo esa importación, cuándo se hizo, a qué hora se hizo, ¿sí? ¿Ya? Ahora viene lo nuevo, lo variado, ¿cierto? Ahora viene entonces también que a partir de la importación del grupo familiar y el ausentismo, también podría yo deshacer esa importación, así como tenían otras importaciones también esa posibilidad, y además el plazo que tiene para deshacerlo ahora varía de las 24 horas a 72. Ahora nos da un poquito más de chance, un poquito más de margen para determinar si estuvo bien cargado o no, y por lo tanto el deshacer la importación ahora es a partir de las 72 horas, ¿ok? ¿Ya? Con 72 horas ahí nos dice inclusive cuando hacemos la carga que el tiempo restante es de tantos minutos, tantas horas, tantos días todavía, ¿cierto? Así es que ahora se agrega también el grupo familiar y el ausentismo en esta posibilidad de deshacer la importación, ¿sí? Muy bueno para quienes trabajan mucho con las planillas en forma masiva, ¿ya? Bien, vamos rápidamente y nos vamos a mover. Todavía estamos en el menú de configuración, si se dan cuenta. Nos vamos a mover ahora al menú de desarrollo organizacional. Recuerden que este menú no lo tienen todos. Este menú lo tienen solo aquellas empresas que han contratado precisamente este módulo, ¿cierto? Este módulo es el que está asociado al organigrama. Por lo tanto, aquí vamos a ver parte de lo que afecta al organigrama, ¿ya? Bien, en este caso vamos a hablar directamente de las áreas que están involucradas en este desarrollo organizacional. ¿Qué ocurre con este dato, con esta tabla de áreas? Lo que ocurre es que ahora es posible descargarlas, así como podíamos crear de a una, podíamos cargarlas masivas, ahora estos mismos datos podemos descargarlos en formato Excel desde el icono que está en la parte superior derecha de nuestra barra de menú, ¿cierto? Desde ahí podemos entonces hacer la descarga de nuestras áreas. De esa forma, este es el Excel que nos entrega y los valores son el código, el ID, ¿cierto? El ítem, el número de área, ¿cierto? El nombre del área que lo representa, ¿cierto? Lo reporta, si está habilitado o no, si es por default, ¿cierto? Y si sincroniza con los externos. Aquí tenemos información, recuerden que estas tablas se van uniendo entre sí, las áreas con los cargos, etcétera, ¿cierto? Para poder ir armando el organigrama, ¿sí? Así que hay que habilitarlo, configurarlo y ver muy bien toda esta información, ¿cierto? Ya. Nos vamos a quedar donde mismo, porque ahora nos cambiamos a la otra tabla, que son los cargos. ¿Qué ocurre con los cargos? Los cargos pueden cargarse, ¿cierto? Ya se movieron desde las listas, por si acaso, para que no se confundan, se movieron desde las listas, lo mismo que las áreas, hacia esta menú particular del desarrollo organizacional, ¿cierto? Y por lo tanto ya puedo también descargarlos desde la opción de Excel, ¿cierto? Menú, barra de menú, parte superior derecha, podemos hacer la descarga de los cargos también, ¿ya? Recuerden que los cargos no pierden la virtud de tener su código, su nombre, el valor A, B, C, ¿cierto? Todo eso sigue igualito. Lo que agregamos es información adicional, donde está referido entonces ahora a las jefaturas, nivel de jefatura, objetivo, y por ahí vamos relacionando también y vamos armando un poquito más de datos para el organigrama, ¿cierto? Los cargos están relacionados con las áreas con los departamentos y así sucesivamente vamos teniendo toda esta jerarquía, ¿ya? ¿Ok? Bien, todos los cargos relacionados, todos los campos relacionados a los cargos
¿cierto? Están establecidos en este Excel y por lo tanto nos indica, sí, mira, el ítem, que es el código, el cargo, que es el nombre, ¿cierto? Está relacionado con tal área, podría estar relacionado con un departamento, ¿cierto? Si está habilitado o no está habilitado, cuál es el nombre de la jefatura directa o indirecta, ¿cierto? El nivel, objetivos, años de experiencia, etcétera, etcétera. Podemos ir complementando esta información para ir teniendo entonces justamente nuestro REX bien nutrido y poder gestionar desde todos los puntos de vista. ¿Ya? ¿Sí? Nos vamos a mover un poco en este menú, vamos de paso a paso, pasito a pasito, de a poquitito, ¿cierto? Aquí vamos teniendo entonces en nuestro menú de documentos que está en configuración, en los modelos de documentos, ¿qué puede pasar en los modelos de documentos? Aquí en los modelos de documentos donde yo construyo mi documento para poder, ¿cierto?, generarlo y posteriormente emitirlo, acuérdense de eso, ¿sí? Por lo tanto, este documento que se nutre precisamente con variables y texto, ¿cierto? Vamos a hablar precisamente de unas variables particulares que ahora están funcionando, ¿cierto? Variable de documento de permiso. Se agregan nuevas variables de documento para los permisos con goce y sin goce de sueldo, así se debe llamar, ¿cierto? Pescadito info permiso días, así se llama, ¿sí? No es para leerlo rápido. Permiso con goce sería info permiso con días, ¿ya? De esta forma, cuando tenemos nuestro editor, estamos generando entonces nuestro documento, vamos a llamar a esas dos, a cualquiera de esas dos, según corresponda, variables. Y si estamos trabajando con el formato de Word, que preparamos el Word en nuestro computador, ¿cierto? Y después lo cargamos a REX, entonces las variables deben llamarse así. Igual que la de arriba, ¿cierto? Pero le agregamos la palabra Word. ¿Cuál es el resultado? En el documento me va a entregar la información relacionada con la ausencia justificada, el día, la fecha, la jornada, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Así que ahí va a estar todo el registro tal cual como podríamos haberlo registrado en el menú de ausentismo, ¿cierto? Y entonces ya tenemos el documento relacionado. ¿Ya? Seguimos, avanzamos. Perfecto. Otra variable, variable de documento, dirección laboral. Esta dirección laboral viene de las listas, por lo tanto, tiene varios campos. Tenemos el nombre, el valor A, el valor B, el valor C, y además el dato adicional, ¿cierto? Entonces tenemos 5 campos que podemos sacar información, ¿cierto? Cuando estamos hablando, en este caso, de la dirección laboral. ¿Cómo podemos trabajarla? ¿Cómo se llamaría entonces esa variable? Fíjense bien. Está asignada como variable para la emisión de los documentos, ¿cierto? Y consideramos obtener los campos utilizando esta forma. El peso, porque estamos llamando una lista, ¿cierto? Luego llamamos el nombre del campo, el nombre de la lista y, lógicamente, el valor. ¿A qué se refiere? Vamos reemplazando, vamos traduciendo esta cosa, ¿cierto? Tenemos el peso, así se llamaría directamente la variable, el peso, punto y coma, el campo, direcciones, ¿cierto? ¿Cómo se llama la lista? Direcciones, también, ¿cierto? Y el valor, ¿cuál valor? Es un 0 cuando nos referimos a que necesitamos la información del nombre, ¿sí? Vamos a requerir entonces el 0 cuando llamemos el nombre. Lo mismo anterior, pero el valor es 1 cuando sea el valor A, es un 2 cuando sea el valor B, es un 3 cuando sea el valor C, y es un 4 cuando estemos hablando del dato adicional. Nuestra variable entonces va a tener, terminando el número, para que venga a buscar el campo, ¿cierto? Si yo digo en mi variable, el peso, punto y coma, direcciones, punto y coma, direcciones, punto y coma, 2, estoy hablando entonces de que necesito que me entregue el dato que está en el campo valor B. ¿Se entiende? ¿Ya? De esa misma forma, les paso el dato, de esa misma forma también se ponen las listas adicionales por si acaso, ¿ya? Para que se vaya entendiendo. De esta misma forma, entonces, ahora podemos agregar la información de la dirección laboral. ¿Ya? Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos. Ahora nos cambiamos, nos movemos un poco, nos quedamos en el menú de documentos y avanzamos hacia el flujo de firmas de documentos. Recuerden que este flujo de firma es sumamente importante para aquellos que tienen activo y configurado el portal del colaborador,
¿cierto? Cada uno de estos flujos está relacionado con que por cada sede, por cada documento, yo debo configurarlo y parametrizarlo para indicar los pasos que debe seguir este documento, ¿cierto? Si son solicitudes, va a tener un aprobador, que es el supervisor, y el resto de los pasos correspondientes, quién firma, si hay algún revisor, ¿cierto? Si existe el apoderado dentro del ciclo de firma, como por ejemplo para el anexo de contrato o el mismo contrato. ¿Ya? ¿Ok? Ojo con eso entonces. Entonces, ¿qué pasa con este flujo de firma? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Precisamente lo que está marcado ahí. En este caso se agrega esta opción. Recuerden que cuando está este switch, ¿cierto? Que si está azulito, está activo, va a ocurrir. Si está apagadito, no va a ocurrir, ¿ya? On-off. Enviar documento firmado al colaborador, ¿cierto? Obviamente dice firmado, por lo tanto, cuando el documento termine su proceso completo, es decir, hasta la última persona que tiene que firmar, quiere decir que el documento ya está listo, firmado en su totalidad, y por lo tanto ahora le hago el envío vía mail, el mismo sistema, ¿cierto? Obvio, le hace el envío de este documento que está listo, firmado al colaborador. Ahí ustedes pueden definir si además de que queda en el portal, en su carpeta de documentos, también de respaldo se lo mandan al mail, ¿sí? Ahí lo pueden optar. Para todos los flujos, aquí, ojo, no está escrito, se los digo, para todos los flujos que ya están creados, por defecto, esta opción viene activa, ¿sí? Cuando yo vaya a crear un flujo, ¿cierto? Al marcar se firma digitalmente, automáticamente también se va a marcar enviar firmado al colaborador, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ustedes lo desactivan si es que no quieren hacer esa acción. ¿Listo? ¿Ya? ¿Les parece? Bien, simplemente eso, on-off. Perfecto, nos cambiamos. Ahora sí, ya dejamos las configuraciones y nos cambiamos, nos vamos a ir a la carpeta del colaborador, puntualmente a la opción, a la ficha del contrato de este colaborador, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? Precisamente que la jornada excepcional del artículo 38 ya se encuentra entre las modalidades de contrato, donde la encontramos lógicamente en la pestaña de jornadas, ¿sí? Ahí en la modalidad, recuerden que está si tiene el artículo 22, ¿cierto? Si es con horario, ahora viene a sumarse entonces también el código de la posibilidad, ¿cierto? La modalidad de jornada excepcional del artículo 38, ¿cierto? Esta modalidad de contrato que acaba de ser agregada, aquí está mencionando inclusive cuál es el código del libro de remuneraciones electrónico, que sería el 601, para que lo puedan validar también en su libro, ¿sí? Inmediatamente entonces también este código aparece en el libro, justamente en la columna I, la I latina, ¿sí? Ahí dice código tipo jornada, así se llama el campo, ¿cierto? Código tipo jornada, y ahí encontramos, por ejemplo, que esta persona tiene modalidad 601, ¿cierto? Que era la de jornada excepcional, artículo 38. ¿Ya? ¿Ok? Así que también vamos relacionando la información que debe ser informada, lógicamente, en nuestro libro, nuestro nuevo libro, ¿cierto? Exigido de remuneraciones electrónicas. ¿Ya? Bien, nos quedamos en la carpeta del colaborador, pero nos vamos a mover a otra opción. Hace relación con la inclusión. Recuerden que aquí es donde ustedes pueden registrar a toda persona que puede tener algún tipo de discapacidad y poner, lógicamente, detalles de esta discapacidad, ¿verdad? Bueno, precisamente de eso trata esta opción, donde ahora tenemos un nuevo campo, una nueva alternativa, un nuevo registro que habla de la discapacidad anunciada. La Dirección del Trabajo, entonces, indica 3 tipos, ¿sí? Vienen ya establecidos. Discapacidad certificada por el COMPIN, por la COMPIN, perdón, el asignatario pensión por invalidez total y el pensionado por invalidez parcial, ¿sí? Cualquiera de esas 3 alternativas, entonces, puede ser identificado también dentro de la ficha de registro, ¿cierto?, de la discapacidad del colaborador. Recuerden que este tipo de discapacidad necesitamos poner entonces cuál es el porcentaje, el grado, ¿cierto? Toda esta información bastante completa. Fíjense bien que está también la fecha del dictamen, la reevaluación, tenemos la identificación si está acreditado o no y además si tiene la movilidad reducida, ¿cierto? En este caso, lo nuevo de esta ficha es esta nueva
información de discapacidad anunciada, ¿cierto? Pero todos estos datos deben estar completamente registraditos. Además, ¿cierto? Esta información de la discapacidad anunciada está en el libro de remuneraciones. En una de las columnas, directamente en la columna J, ¿cierto? Tenemos esa identificación. Por lo tanto, ahí va a aparecer, ¿cierto? Ahí aparece un 1 según la opción que se haya elegido, que tenga, lógicamente, de registro el colaborador, ¿ya? En este código, entonces, la columna J, que habla de la persona con discapacidad pensionado por invalidez, ¿cierto? Ahí está, entonces, la identificación de cuál es el tipo que hemos elegido según las opciones que nos entrega la Dirección del Trabajo. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Bien. Nos movemos rotundamente, nos cambiamos de menú y nos vamos a las informaciones y salidas. En las informaciones y salidas, recuerden, aquí tenemos todas las alternativas, tenemos distintos tipos de reportes, ¿cierto? Y además, en este caso vamos a hablar de las declaraciones juradas, ¿sí? Ya en este minuto nos estamos preparando, estamos en agosto, así que se nos viene de golpe el fin de año, así que ya nos estamos preparando. ¿Qué pasa con la emisión de los certificados de renta? Pasa que ahora, ¿cierto? En el formato, cuando generamos el formato, cuando sacamos el formato a PDF, ahora entonces se incluye la firma. ¿Cuál firma? No se confundan con la firma digital. Es la firma imagen, esa mosquita, ese visto bueno, ¿cierto? Que además la tenemos como imagen configurada en la empresa. Recuerden que la empresa tiene una pestaña de imágenes y ahí tenemos el logo y una firma. La firma justamente son esos garabatillos que salen ahí abajo, ¿cierto? Que sería la firma de alguien, del representante de empresa, y por lo tanto esta imagen también va a estar complementando entonces este certificado. ¿Ya? Ya aparece con logo, ya aparece con firma, lo mismo que vemos también en las liquidaciones, en los comprobantes de vacaciones, etc. ¿Ok? Perfecto. Avanzamos. Nos quedamos en las informaciones de salida y nos vamos a mover hacia los reportes básicos. En los reportes básicos vamos a encontrar un nuevo reporte. Este es un nuevo reporte, se los adelanto, ¿cierto? Es un nuevo reporte, se llama Reporte de Pagos a Terceros. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué información tiene? Vamos a ver. La información que tiene, que incorpora entonces este nuevo reporte de pagos a terceros, es que permite seleccionar cualquier institución, inclusive si aparece la rayita, aparecen todas las instituciones. ¿Cuáles son todas las instituciones? AFP, ISAPRE, Mutual, Caja, PB, etcétera, ¿cierto? Todas esas instituciones yo puedo analizarlas en forma separada o conjunta, ¿cierto? Considerando que la información que me va a entregar este reporte precisamente es lo que yo debo pagar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, elijo la empresa, la cantidad de empleados, lógicamente, cómo quiero que se ordene el reporte, fíjense bien en lo que está marcadito, cuál es el proceso que estamos generando y además, cuál es la institución. Vamos completando ahí los datitos que tiene la ventana, ¿cierto? Y el Excel nos va a dar este resultado. 4 simples columnas, donde tenemos en el detalle, aparece el root de la institución, ¿sí? Ahí marcadito se encuentra justamente enfocado en solamente una institución, habla de Cuprum, que lógicamente es la AFP, y le vamos a pagar, por ejemplo, los ítems relacionados, que se refiere entonces a la AFP, ¿cierto? A los aportes, ¿cierto? Al CIS, etcétera. ¿Cierto? También está FONASA, está la Mutual, están, qué sé yo, las ISAPRES, etcétera. APB también, ¿cierto? Entonces podemos analizarla todas juntas o podemos sacar un solo reporte con todas en conjunto, ¿sí? Aquí podemos validar en forma conjunta cuánto es lo que debemos pagar, ¿sí? Este reporte nos podemos hacer el cruce con el detalle que nos entrega la cuadratura de leyes sociales, que ahí llegamos inclusive hasta el colaborador y el detalle del colaborador, ¿cierto? Como también podría ser que a lo mejor esta información yo se la pueda enviar a la contabilidad complementando la centralización. También puede ser. ¿Se fijan? ¿Ya? Así es que bastante útil este nuevo informe de reporte de pagos a terceros. Bien, nos vamos a mover de tipo de reporte y nos vamos a ir a las firmas pendientes. Recuerden que las firmas pendientes está dentro de los reportes de gestión, ¿cierto? ¿Para qué me sirven las firmas pendientes? Precisamente para administrar y controlar
cómo va el flujo, ¿cierto?, de firmas de cualquier documento, ¿ya? Como administrador, entonces, ¿qué me voy a encontrar? Esta vista nueva, ¿cierto?, un poquito ya actualizada, y que inclusive tiene esos dos contadores arriba, ¿cierto?, pendientes de firma y además los recordatorios. Los recordatorios ahora tienen una campanita, ¿cierto?, en la cual rápidamente puedo indicarles el recordatorio. Además de mirar directamente en detalle el registro, también puede ser en forma rápida de mandar un recordatorio al que falta que firme, ¿cierto? Y además tengo entonces el conteo de todas aquellas firmas pendientes, ¿sí? Este informe es muy útil desde el punto de vista de administración, ¿cierto? Las firmas pendientes, las aprobaciones pendientes, ¿cierto? Está todo en este informe, ¿ya? Bien, nos movemos. Nos vamos a ir a las tareas y principalmente a este módulo recientemente estrenado en la versión pasada de automatización. Ya tenemos más reportes, ya tenemos más acciones que nos entrega este módulo. Ya creció, ¿cierto? Todos los meses va a ir creciendo un poquito y vamos a ver qué nos entrega como nuevo. Nos entrega como nuevo precisamente un nuevo reporte, el reporte de vencimiento de contratos. Este reporte de vencimiento de contratos se divide en dos partes o dos alternativas, ¿cierto? En el fondo se subdivide en dos reportes. El primer reporte sería, entonces, el reporte de colaboradores que finalizan su contrato en menos de un mes, ¿sí? O el reporte de colaboradores que finalizan su contrato en menos de una semana. Ahí ustedes pueden ver cuál de los dos es el que les sirve más según los tiempos en que hacen el análisis. ¿Para qué me sirve este informe? Para toma de decisiones, ¿cierto? Este informe me puede servir para saber a quién le renuevo, a quién finiquito, ¿cierto? Entonces es muy útil este informe. Recordando además que el módulo de automatización, yo puedo agregar este reporte y poder mandarlo por mail en una fecha en particular a una persona o varias personas en particular. ¿Se fijan? Entonces, a partir de ello, también tenemos este reporte de vencimiento de contratos que viene siendo el 2x1. ¿Qué otro reporte nuevo tenemos en el módulo de automatización? El reporte de permutas. ¿Qué significa esto? Este reporte es el que nos muestra, ¿cierto?, la opción de los cambios hechos en los colaboradores, es decir, en su perfil o en el contrato, ¿cierto? Si elegimos los colaboradores o el contrato, ¿cierto?, son informes distintos. En el fondo aquí estamos ya subdividiendo la posibilidad de ver la información. Para poder elegir entonces tenemos contratos o colaboradores, por un lado la elección y por otro lado también considerar el tiempo en el cual yo voy chequeando los cambios, ¿cierto? Puede ser considerando un día, puede ser considerando una semana, puede ser considerando 2 semanas, puede ser considerando un mes. ¿Qué tanto hacia atrás voy a ir chequeando? Así como también qué tantas veces en el mes voy a ir sacando este informe. A lo mejor es una vez al mes y por lo tanto podría ser entonces la opción a considerar del tiempo de un mes. ¿Qué voy a ver? La información del contrato, la información del colaborador, del perfil. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos una variedad también de informes, de reportes a generar a partir de este reporte de permutas, ¿ya? Recuerden que para esta opción, ¿cierto?, elegimos el enviar mail con reportes. Una tercera función nueva que está en el módulo de automatización es que cuando mandamos o creamos un mail y estamos incluyendo reportes, precisamente podrían ser los mismos anteriores, ¿cierto? En ese caso, estos reportes también podemos mandarlo en forma segura, ¿cierto? Si yo mando estos dos reportes, por ejemplo, de vacaciones, en mi mail me van a llegar, ¿cierto?, 2 archivos, ¿sí? Pero si yo agrego la opción de utilizar contraseña, ¿cierto?, mi correo va a recibir un archivo comprimido en un zip, ¿cierto? Y para abrir ese zip va a necesitar la contraseña que yo estoy indicando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si yo le tengo que mandar información a ciertas gerencias, ¿cierto?, a ciertas jefaturas, yo le voy a decir, cuando te mande este archivo, esta es la clave. De tal manera, ¿cierto?, que esa información esté segura.
¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo configuramos? En esta parte donde ya estamos creando nuestro mail, ¿cierto? Nuestro correo, decimos que asignamos los reportes y por lo tanto vamos a marcar, es una alternativa, no es una obligación. Ojo, podemos marcar entonces el ticket de utiliza contraseña y abajito donde dice contraseña ponemos la contraseña que corresponde. Obviamente se la tenemos que comunicar a la persona que corresponde, ¿sí? Bien, listo. De esa forma se encripta también. Bien. Y ahora viene una nueva función. Nos devolvemos a la carpeta del colaborador. ¿Por qué nos devolvemos? Porque le vamos a poner una atención especial, ¿sí? Porque este módulo es nuevo, esta funcionalidad es nueva y vamos a ver varias cosas que podemos hacer con esta nueva funcionalidad. Se llama cuenta corriente y está posicionada en la carpeta del colaborador dentro del expediente, ¿ya? Entonces, se incorpora este nuevo módulo de cuenta corriente en el cual se pueden ingresar anticipos y o préstamos en cuotas, ¿cierto? Además de poder generar también el documento correspondiente para la firma, ¿sí? Entonces, dejando los comprobantes de estos movimientos ya impecables. ¿Se fijan? De esta forma, nos evitamos de hacer este registro en particular desde la plantilla propia, ¿cierto? Podemos ahora hacerlo directamente por este módulo y lo vamos a tener además administrado, ¿ya? Tenemos estas dos opciones. Cuando le decimos ingresar movimiento, nos indica, ¿quiere ser del tipo anticipo o va a ser un préstamo tradicional? Dice normal, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener además el conteo de cuántos registros tiene activo, ¿cierto? En el préstamo en curso o el anticipo en curso, ¿sí? ¿Se fijan? Ya. Bien, cuando hacemos el registro, obviamente hay que ir completando los datitos, ¿cierto? Y en este caso nos dice, perfecto, el empleado está reconocido, obvio, si estamos dentro de su carpeta, el contrato lo reconocemos, es el tipo anticipo, y donde dice número de contabilidad se refiere al número que vamos a asociar al tipo de documento para que se vaya en la centralización, ¿cierto? Muchas veces por ahí vamos poniendo como el dato, ¿cierto?, del periodo, o ponemos un número en particular. También podría ser que tengamos un correlativo correspondiente. Lo importante es que ahí vaya el número que va a ser identificado entonces en la contabilidad. ¿Ya? Número del documento entonces. En los datos del anticipo ponemos el monto y además ponemos la fecha de la solicitud. ¿Sí? En los detalles podemos poner algún detalle, una razón por la cual lo estamos pidiendo, ¿cierto? O se está pidiendo. Y luego, en la última parte, indica un check, ¿cierto? Que dice iniciar con flujo de firma, ¿sí? Ahí podemos marcar sí o no, ¿sí? Si marcamos que sí, quiere decir que el documento entonces se va a generar y se va a enviar para firma. Obviamente, para ese proceso, quiere decir que vamos a necesitar tener el flujo documentario del anticipo. ¿Sí? Ojo con eso, ¿ya? Si vamos a trabajar con la firma, el documento de anticipo ya existe. Ojo, ya existe. Pero nos falta la firma, ¿cierto? Entonces, flujo de firma la dejamos configurada y por lo tanto aquí ya podemos accionar. ¿Ya? ¿Listo? Anticipo entonces de esa forma. Perfecto. Cuando vamos a crear un préstamo, vamos poniendo los datos del préstamo. Nuevamente tenemos el número de la contabilidad, mismo caso, ¿cierto? El número con que vamos a enviar a la contabilidad como registro de este anticipo. Tenemos la fecha y el tipo, ¿cierto? Que es préstamo en este minuto, ¿cierto? Y la solicitud, ¿qué fecha tiene? ¿Verdad? Y en los montos ponemos el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, ¿sí? Por lo tanto, va a ser la traducción, la división, ¿cierto? Va a sacar el valor cuota y nos va a identificar. Por ejemplo, si son 210.000 pesos, en 3 cuotas son 70.000 pesos cada uno. Listo, perfecto. Y además, podemos identificar esta opción. El periodo de gracia e inicio del préstamo. Entonces, vamos a decirle, es un periodo de gracia, un mes. Si se dan cuenta, la fecha de la solicitud es en agosto y al poner un mes de gracia quiere decir que el inicio entonces del descuento es en septiembre. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma podríamos empezar a descontarlo inmediatamente, como también meses más adelante. ¿Ya? Aquí podemos identificar. Y nuevamente también tenemos la opción de iniciar con el flujo de firma. Para esto debemos crear el documento, ¿cierto? Porque este documento no existe todavía. Creamos el documento, ¿cierto? En los modelos de documento creamos nuestro documento y creamos el flujo de firma precisamente para poder trabajar con él.
¿Ya? ¿Ok? Listo. De esta forma podemos entonces ir trabajando, ir alimentando ya la cuenta corriente del colaborador. Ojo, tanto el anticipo como el préstamo hacen referencia a que es la comunicación directa con la propia empresa, ¿ah? Por si acaso, ¿sí? Todavía no estamos involucrando a las demás instituciones, en este momento estamos solamente considerando las que son propias. Bien, este módulo entonces de cuenta corriente, una vez registrado, nos muestra, ¿cierto?, en el conteo. Si se dan cuenta dice préstamos en curso 1. ¿Por qué dice 1? Porque el préstamo indica que no tiene firma. Eso quiere decir que el proceso se hizo manual, no se emitió ningún documento y por lo tanto, por ahí por fuera de REX, a lo mejor se hizo algún documento de respaldo. ¿Sí? ¿Ya? Ahí están las diferencias. En el caso del anticipo dice 0 en curso, porque fíjense bien que en la firma, en el cuadrito de firma, indica que está pendiente, ¿sí? De ahí es donde viene entonces esta administración de firmas pendientes. Si yo no valido, yo administrador, no valido de que esta persona firme su documento de anticipo, no voy a poder descontárselo, porque en el fondo no está validando de que efectivamente lo solicitó. ¿Se fijan? Entonces, de esta forma vamos a necesitar que cuando esté firmado el anticipo y aparezca como en curso, entonces recién ahí se lo voy a poder descontar de su sueldo. ¿Ya? ¿Ok? Ojo con eso entonces. Ojo con esa columna de firma de cómo lo identificamos. Mientras no esté firmado, no iniciamos el descuento. ¿Ya? Bien. Ese es el registro. Pero este registro lo puedo mirar también desde el punto de vista de informe, para mirar a todos los colaboradores de una vez, ¿cierto? Y por lo tanto nos vamos a dirigir a la información y salida, reportes de gestión, y si se dan cuenta, debajito de las deudas por trabajador, tenemos las deudas cuenta corriente por trabajador. Informe distinto, funcionalidad distinta, ¿sí? En este informe vamos a poder visualizar. Aquí vamos a poder visualizar por colaborador, nos va a sumar la deuda, fíjense bien, deuda total. Y por lo tanto en los puntitos podemos decirle ver, y ahí nos va a llevar al detalle de cómo estaba registrado, ¿cierto? Y ahí puedo ir volviendo, ¿ya? Este informe, además, ¿cierto? Puedo aplicar filtros para poder mirar a toda la gente respectiva, ¿cierto? A todos los colaboradores. Puedo descargar el informe a Excel, así como también puedo hacer la importación. Si se fijan, de aquí mismo me puede ir derivando también a las otras opciones que hacen el complemento, ¿ya? Para ver entonces el detalle es lo mismo que registramos anteriormente. Y para exportarlo, aquí está entonces el Excel, ¿cierto? Nos dice el detalle de deudas, de lo que se ve, de lo que está registrado, entonces dice que Ana María tiene 2 registros, que entre los dos suman los 310 que me decía ahí la deuda. ¿Se fijan? Donde uno es préstamo y el otro es anticipo. En este caso ya aparece como deuda porque ya entonces quedó registrada la firma, ¿cierto? Por lo tanto ya está activo esta deuda. ¿Ok? ¿Sí? Habíamos dicho que desde ahí mismo podíamos tener la opción de importación, ¿cierto? Pero la importación propiamente tal, lógicamente la vamos a encontrar desde nuestro menú de novedades, menú constante de importaciones, ¿cierto? Donde los ingresos, ahí donde están los conceptos, ¿cierto? Tenemos también la cuenta corriente, ¿ya? Entonces, la importación, como siempre, nuestra estructura de importación, donde podemos descargar nuestra plantilla de ejemplo, el formato, ¿cierto? Luego lo cargamos desde la opción que dice carga masiva, ¿cierto? Pero para poder saber, además de que ya tenemos el formato con algún ejemplo, vamos a la ayuda y a partir de la ayuda veamos cuáles son las instrucciones, ¿sí? Recuerden que todas las importaciones tienen la misma estructura, ¿cierto? A pesar de que tengo el formato para poder guiarme y poder cargar la información, también tengo la ayuda que me va diciendo, en este campo tienes que poner tal cosa, ¿cierto? Tienes que ponerlo de esta forma, este es el formato en que se escribe, ¿sí? Por lo general son datos de esa forma. Aquí entonces nos dice que la primera columna es el número de la contabilidad. El número que va a ir entonces en el comprobante. Luego tenemos el RUT del empleado en la columna empleado, el número de contrato, el tipo AN, lógicamente es anticipo, y PR es préstamo, ¿cierto? Está facilito, ¿sí? No necesita mayor definición, creo yo.
Bueno, está el monto otorgado, está la cantidad de cuotas, si es que hay cuotas, ¿cierto? La moneda, CLP, para que lo reconozca, ¿cierto? Meses de gracia en el caso de existir, la fecha de la solicitud, comentarios, ¿sí? Recuerden que siempre ahí hay algún espacio para poner los comentarios, detalle, y luego si tiene o no tiene flujo de firma, ponemos la S mayúscula o la N mayúscula y con eso entonces ya estamos cargando masivamente estos procesos. Lo mismo que digitamos manualmente en la opción directa del colaborador, entonces también puede hacerse la importación considerando que pueden ser varios empleados y varios registros. ¿Sí? Bien, de esa forma podemos también hacer la importación. Recuerden que ese signo de ahí, ¿cierto? Este segundo botoncito de ahí del menú el menú principal, ¿cierto? Es muy práctico en el caso de los formatos.